Era mesiánica, el salto evolutivo del alma. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada comunidad de Grial. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, mi querida comunidad que tanto amo? Yo aquí muy feliz, muy contento de poder compartir hoy un vivo con un ser que respeto y que honro, un ser que siento un profundo cariño por él, que es Mario Sabán, un amigo, un gran amigo, y siempre que hacemos un vivo juntos, la verdad que yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Así que bueno, ya mismo le voy a dar entrada a Mario para que él pueda ingresar. Damos el tiempo. Gracias a todos los que se están uniendo. Muchas, muchas gracias. Vamos a esperar que Mario conecte y ya iniciamos esta charla. Ahí ¿Cómo estamos, estás, ahí estamos. Marcelo? Hola Mario, querido, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás? Estamos del mismo equipo y mirá, estamos vestidos de negro, los hombres de negro. Estamos hombres de negro, ojo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? Bien, una alegría compartir con vos, Mario, una alegría. La verdad que sí, son vivos que Igualmente, disfruto igualmente. mucho. ¿Vos cómo Pensé, estás? bueno, muy bien, pensé que después de ir a Capilla del Monte que te iban a llevar te iban a llevar ahí, ibas a estar en otra galaxia, pensé. Porque estabas con Estuve, mi suegra, sé que sí, estabas con sí, mi suegra en Capilla del sí. Monte y en un momento dije una nave espacial, Marcelo me se va a llevar a mi suegra. Intenté negociar, pero no pude. Bueno, ¿cómo estás, Marta, Marce? Marta, Qué Marta, qué placer verte. La verdad que siempre es un gusto hablar contigo. Y bueno, te has traído un tema me bomba, gusta ¿no? No sé cómo vamos a eso. terminar, no sé cómo vamos Es a fuerte, empezar ni cómo vamos a terminar este tema, porque el tema planteado es es un tema muy importante. fuerte y tiene Sí. muchas aristas. Mira, nosotros, para contarles un poco a la gente, cuando empezamos a charlar con Mario hace un par de semanitas, poniendo un título orientador, ¿no? Salió esto de la nueva humanidad, los saltos que se empiezan a dar, ¿no? Esta incertidumbre que tiene la humanidad, ¿qué es la nueva humanidad? ¿Qué va a pasar? Viste que no queda muy claro, ¿no? A veces pareciera que son palabras como colgadas, ¿viste? Como colgamos la ropa, se cuelgan palabras y no tienen un fundamento especial y potente. Entonces yo, por eso cuando te propuse ir por ahí, vos me dijiste, no, la era mesiánica, vamos a hablar del salto evolutivo del alma, me pareció bien porque creo que es momento de ordenar, ¿no? Entonces me encanta que podamos darle un orden a este tema y que la gente tenga más herramientas a la hora de estar viviendo y trabajando en el despertar de cada uno. Sobre todo, Marcelo, el problema que tiene el tema que planteamos es un tema de poder comunicar y dialogar desde la espiritualidad y no con la cuestión teológica, porque en este tema la cuestión teológica se puede mezclar mucho sin querer, ¿no? ¿Mm? Tomando en cuenta que la cuestión mesiánica tiene que ver con todo un debate de hace siglos entre el judaísmo y el cristianismo, y en consecuencia, imagínate, ¿no? Es decir, estamos ante un tema explosivo por lo teológico, pero yo creo que si dejamos de lado lo teológico y lo vemos en profundidad, el tema puede empezar a tener un poco de luz a partir de algunos autores o de alguna interpretación, ¿no? Yo creo que habría que tomar para mí, para llegar a este tema más rápido y no mezclarnos con la cuestión Ujú. teológica, yo ¿Sí? tomaría al rabino Jesús de Nazaret por una parte, y tomaría por el otro lado a un rabino del siglo XIII que es Abraham Abulafia en la Edad Media. Porque creo que Bien. los dos marcan, a mi modo de ver, una idea de la era mesiánica y del salto evolutivo que tiene que ver con el alma humana. Es decir, ambos en siglos diferentes, uno en el siglo I y otro en el siglo XIII, pero yo te digo que a partir de ahí toda la historia de la Kabbalah tiene que ver con que la era mesiánica es un salto evolutivo del alma. Lo que pasa es que el problema está dado cuando ese salto evolutivo del alma se lo desplaza a lo social. Es decir, el salto evolutivo que tengas tú, que tenga yo, si se verifica o no en un salto evolutivo de la sociedad. Ujú. Entonces, y tiene que ver, porque al final cuando hablamos de la mesiánica, hablamos del reino de Dios. Es decir, en términos de la prédica de Yeshua de Nazaret, es el reino de Dios. Sí. En términos, fíjate, de Abraham Abulafia, es la iluminación que recibe cada alma, Ujú. a partir de que con esa iluminación entra también al reino, entra, hace tikkun, hace una rectificación la persona. Sí. Entonces tenemos un campo teológico, por un lado, donde la era mesiánica se debate de alguna manera en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, dicen los teólogos, para la era mesiánica tienen que desaparecer los ejércitos, en la era mesiánica tiene que desaparecer la policía,
Pero claro, para que desaparezca la policía nadie se tiene que matar entre nadie. Es decir, tiene que haber un grado de conciencia entre nosotros tan alto. Es Ujú. decir, para que algunas instituciones sociales o jurídicas desaparezcan, nosotros tenemos que dar un salto evolutivo a nivel del alma individual. Sí. Entonces, algunos dijeron, todo empieza por el individuo, es decir, todo empieza por cada uno de Ujú. nosotros, porque no se puede cambiar una sociedad haciendo ninguna revolución. Además, te das cuenta en la historia humana que todas las revoluciones fracasaron, porque cuando los revolucionarios tomaban el poder eran peor que los anteriores. Claro. Y los revolucionarios que tomaban el poder terminaban creando dictaduras. Con lo cual, conclusión que se llega. Cada vez que hubo una revolución y un cambio de sistema, terminó igual de pervertido un poco que el anterior con todos los desequilibrios. ¿Por qué? Porque al final la conclusión es que nuestros desequilibrios individuales terminan desplazándose a los desequilibrios sociales. Acá Sí. veo a Marisa, que ha entrado, le mando un beso muy No la grande. conozco, ¿Eh? no la conozco. ¿Quién es A Marisa? No tu, la a conozco tu nunca. compañera, a tu compañera de locuras, a tu compañera de locuras. Así que Marisa querida. ahí ha entrado para verificar Está la locura de chequeando su que lo amigo. que hablemos, lo que hablemos sea correcto. Ojo que Marisa nos está Sí, observando, sí, ¿eh? sí, 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 esto a mí me preocupa. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Llega una edad que ya, eh, llega una edad, mira, si te estaba diciendo que a mi suegra se le iban a llevar en un carro de fuego contigo, imagínate, a la edad que uno llega ya puede decir cualquier cosa. Así que bueno, volviendo a la seriedad, eh, la cuestión es, ¿cómo rectificamos el alma? Y el salto evolutivo es de uno por uno. Sí, Es decir, el sí, salto evolutivo es de total. uno por uno y por eso es tan lento. Es decir, el salto evolutivo no se ve socialmente, sino que se ve uno por uno. Por Ujú. lo tanto, casi todos los místicos a lo largo de la historia propusieron que ese salto evolutivo tenía que ser individual. Y fíjate que hay un autor, un cabalista alemán del siglo XII, 12 y 13, porque nació en el 12 pero murió en el 13, que se llamaba Judá de Worms, de la Ujú. ciudad de Worms, en el sur de Alemania, donde Judá de Worms dice, la Cábala es el conocimiento donde nosotros vivimos anticipadamente la era mesiánica. Ok. La Cábala es un conocimiento donde nosotros, conociendo este conocimiento, vivimos anticipadamente en la era mesiánica. Lo que está diciendo Judá de Worms es el que se refina, el que trabaja en términos de la mística, en términos de Kabbalah, va a llegar un momento que va a sentir como que ya entró en la era mesiánica por su propio Claro. refinamiento, a nivel Individualmente. individual, Individual, claro, individualmente. Claro, claro. pero si nos vamos al siglo I, Yeshua de Nazaret dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros, lo dijo en el Evangelio de Lucas. Ujú. Entonces, claro, si vas atando en la historia a todos los grandes místicos, Ujú. siempre empiezan por el refinamiento del alma individual. Y a partir de que en un momento la masa crítica de refinamiento del alma individual sea tan grande, entonces el Ujú. sistema no va a estar pervertido, porque los desequilibrados somos nosotros y Ujú. desplazamos el desequilibrio al Estado. Claro. Nuestro desequilibrio se ve en el orden público. Por lo Sí. tanto, claro, hay un concepto, sobre todo en teología, que es exactamente inverso al concepto que tenemos en la espiritualidad. Porque el concepto de teología es alguien del exterior que te viene a salvar. Es decir, no haces nada, viene el Mesías y te salva. Entonces, claro, el debate judeocristiano, tanto el cristiano como el judío tienen ahí como un problema porque están creyendo que Dios va a traer al Mesías y va a producir un cambio que nosotros no podemos producir. En realidad, visto lo que nos cuesta, hay mucha gente que se cae de brazos cruzados y dice, bueno, entiendo que como nosotros nunca podemos producir este cambio, porque Ujú. pasan los siglos y no logramos producirlo, entonces hay mucha gente que dice, bueno, mejor que venga uno y que nos salve a todos, porque estamos Sí, muy cansados de que nunca se produzca nuestro sí, salto evolutivo. Es decir, claro. al final tienes dos opciones, o sigues trabajando en la rectificación de cada alma, Ujú. o al Ujú. final dices, ¿sabes qué? Que venga cualquiera, Jesús, Mahoma, no sé, que venga alguien a salvarnos porque esto no lo arregla nadie. En definitiva, que te sea alguien del exterior implica una sensación de impotencia interior. Es decir, como veo que la sociedad no cambia y esto me causa impotencia,
empiezo a imaginarme que tiene que venir alguien del exterior a ayudarme a cambiarlo, ujú, porque nos damos cuenta que nosotros no podemos. Desde la mística, y sobre todo la mística judía, en la Kabbalah, nosotros tenemos la potencia de cambiarlo. Es decir, hay confianza en que el sujeto lo puede cambiar, que se puede rectificar y que puede llegar al reino de Dios por el esfuerzo del sujeto. En cambio, otro tipo, digamos, de teología, sobre todo las religiosas, ujú. está a la espera de la salvación exterior. Estoy esperando que me salve alguien porque yo me siento impotente de cambiar y por lo tanto que este desbarajuste de alguna forma lo arregle otro. Por lo tanto, enmarcado la cuestión, a mi modo de ver, fuera del marco teológico, queda claro que el alma tiene que refinarse a sí misma Ujú. y a partir de ahí empieza el trabajo personal. Y bueno, y ahí cada uno es responsable de su trabajo personal. Entonces, claro, la era mesiánica o el salto evolutivo no se ve claramente. Nosotros lo vemos porque estamos siempre rodeados de grupos que están trabajando el salto evolutivo y Claro. entonces pensamos que como espejo todo el mundo está haciendo el salto evolutivo. Pero no Ujú. es que todo el mundo está haciendo el salto evolutivo, es que siempre nos rodeamos de la misma gente que está trabajando el salto evolutivo Claro, y entonces en claro. nuestra mente está el autoengaño de que parece que la humanidad está en el salto evolutivo, y no es así. El salto evolutivo de la humanidad es muy lento. Eso es lo que te iba a decir. O sea, yo hago este ejercicio. Me paro en el metro y veo que está, no sé, a las 10 de la mañana y que está lleno de gente, ¿no? Tenés, no sé, en un andén tenés 500, 600, 800, 1000 personas para tomar el metro. Y yo digo, y observás y decís, yo no sé de esta cantidad de volumen de personas, cuántas personas realmente están trabajando en su propio despertar, en su propio, o sea, no me queda tan en claro. Creo que a veces es difícil decir si realmente la humanidad está alcanzando esa masa crítica, ¿no? Para Bueno, pegar el salto. hay algo bueno, porque entre esa masa que tú ves y no puedes calcular quiénes están dando el salto evolutivo, hay gente que Ujú. está pensando como tú, y tú estás Claro, en la masa de la gente que no sabe que estás dando el salto evolutivo. Es decir, claro. también debe haber unas 10 o 15 personas ahí por lo menos de que están Ujú, con la misma reflexión tuya, ¿no? ¿Quién está ujú, dando el salto evolutivo? Mira, a mí me llama mucho la atención que cuando una persona se te acerca por la calle porque te pudo haber visto en algún vivo, te das cuenta de la magnitud de las redes sociales en cuanto al salto evolutivo. Creo que lo que está pasando con las redes sociales, ujú, más allá de que también, ¿no? Aparece gente que está muy desequilibrada en las redes sociales, como todo, ujú, pero lo que se verifica a partir de las redes sociales es un movimiento transversal que acelera el salto evolutivo. Es decir, lo bueno que está sucediendo es que el mensaje va llegando y mucha gente va haciendo ese ticum, esa rectificación de tipo ujú, personal que hace que mucha gente como por ósmosis o por contagio, podríamos ujú, decir que está creciendo, ¿no? ujú. Entonces, me parece que es interesante lo que está sucediendo en las redes sociales. Creo que si uno realmente le saca el jugo, ¿no? Le saca el jugo, y como vos decís, la red social como un efecto multiplicador, me parece que hoy es la forma, quién sabe, más sencilla de poder hacer que este mensaje se expanda. Como yo siempre digo, ¿no? Si vos participaste de nosotros aquí, ahí te corté un poquito, no sé si es Mario o yo, a ver, ahí está, ahí volvimos, ahí estamos. Sí, ¿Me ahí ves? ¿Me estamos. escuchás, Mario? Sí, ahí Sí, volvimos, sí. perfecto, perfecto. No, decía esto, que nosotros, yo lo que siempre digo es, si vos estuviste en este encuentro y realmente sentiste que hay algo que lo podés capitalizar y sentís que hay personas que de repente esta información le pueda servir, simplemente haciendo, copiando o enviando a alguien conocido o subiéndolo en una historia, esto lo que hace es que se multiplique y que llegue a más personas, porque no hay otra manera que este efecto inspirador debe multiplicarse para Claro, lograr realmente este total- gradiente de luz. totalmente, ¿no? Y creo que aquí también hay que diferenciar lo que tú dices como inspiración de colonización o de evangelización, porque la cuestión no es que alguien piense como yo, la cuestión es que alguien rectifique sus desequilibrios. Claro. Es decir, esto no es la evangelización Ujú, de las religiones, donde mientras más gente haya de una religión parece que se verifica mayor validez a esa ujú, religión. Acá no hay un tema religioso de por medio, no hay una instancia sospechosa de colonizar al otro, ujú, sino que el otro intente, a través de la reflexión, del autoconocimiento, que el otro intente hacer el esfuerzo de rectificar.
Ujú. Pero es que si los desequilibrios los demás no lo rectifican o no lo intentan rectificar, finalmente todos esos desequilibrios se descargan en el espacio público, en la sociedad. Como muchas veces yo digo, si una persona no quiere enfermar, a veces se enferma a los demás. Entonces, Ujú. lo mejor es que ni se enferme ni que enferme los demás, que sus propios desequilibrios los pueda trabajar y automáticamente si los puede trabajar, indudablemente puede hacer este efecto, podríamos decir, de divulgación o de contagio, ¿no? De contagio bondadoso, para llamarlo de alguna Ujú. manera. Sí, sí, total. Y si hacemos un análisis de la sociedad, o de las sociedades, o de la humanidad, ¿no? Porque, digamos, también cada territorio tiene su sociedad y tiene sus maneras de organizar, ¿no? Pero si uno le pudiera hacer a través de, no sé, de una nave desde arriba, poder observar la humanidad, ¿no? Donde comienza realmente a hacer este efecto dominó cada vez más, y se siente que cada vez más la gente quiere o trata de buscar herramientas para trabajar, ¿no? Su propio despertar. Em, También se nota que hay un juego, ¿no? Hay un juego donde uno propone y el otro te propone otro juego, ¿no? Donde yo voy por acá y por el otro lado, quién sabe, te ponen una traba, ¿no? Es un poco un ajedrez, ¿no? Un tag, esto, ¿no? Estos movimientos, de que quiere despertar y del otro lado el que te pone el freno para que no lo hagas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los frenos para no despertar también despiertan. Es decir, desde el punto de vista de la cábala, todos los frenos son obstáculos a Claro. superar. Entonces, aquellas personas o esos problemas o bloqueos que pueden aparecer, a veces aceleran el estado de rectificación, no lo bloquean. Si Ujú. uno tiene una muy buena estrategia, una muy buena confianza en ese proceso de rectificación, lo que realmente sucede es que aceleras Claro. en vez de si lo sientas realmente como bloqueo, porque no entiendes el sentido de ese obstáculo, entonces el obstáculo se te vuelve real. Pero si realmente entiendes que ese obstáculo está ahí para tu aprendizaje y para superar ese obstáculo, pero solo se supera con el aprendizaje, Ujú. entonces vas a saltar el obstáculo, porque el obstáculo solamente está ahí para que aprendas. Entonces, Claro. hasta los obstáculos del sistema están diseñados especialmente para acelerar el proceso de redención. Es decir, todos los que frenen el proceso de redención son los que aceleran el proceso de redención, porque en el fondo, Marcelo, lo que aquí se juega es un tema, yo te diría, muy oculto, que me parece que hay que ir al fondo del asunto. Hay que ir al fondo del asunto. Aquí se Ujú. juega lo que podríamos llamar el espejismo de la materia y la energía. Es decir, hay un tipo de sociedad que cree en el espejismo material, Sí. que a pesar de que nos morimos físicamente, sigue creyendo en ese espejismo de tipo material, Ujú. pero por el otro lado, las energías que se desarrollan, que realmente operan Ujú. desde lo que podríamos decir el mundo oculto, Ujú. y que las energías tienen que ver con el alma. Las energías Claro. tienen que ver con el alma. Ujú. Entonces, ahí es donde por eso digo, a veces hay un mareo, si se quiere, hay una confusión, si se quiere, con respecto a la cuestión de el materialismo que hay con respecto al desarrollo espiritual, porque ese instrumento de la materia tiene que estar al servicio del desarrollo espiritual y no crear una ilusión material de una sola realidad material, porque esa realidad material está al servicio como Sí. instrumento. Ujú. Pero el problema que tenemos es que mucha gente en la sociedad no lo ve como instrumento, lo ve como un fin en sí mismo. Claro. Entonces, cuando gran parte de la sociedad ve la materia como un fin en sí misma, entonces tenemos un problema, porque es muy difícil explicar que es el espíritu, que es la energía que está detrás de la materia, la que tiene que dominar la situación, la que tiene que manifestarse a través de la materia, que la materia no es ni más ni menos que la manifestación de la energía del otro lado. Ok. Entonces, cuando ves correctamente, o por lo menos mejor, menos distorsionada la realidad, que la distorsión de esta imagen material que tiene muchas Sí. veces la sociedad, bueno, es donde la gente empieza a despertar. Lo que pasa es que en el mundo de la materia, en el mundo de la imagen de lo material, la gente no despierta tan fácilmente, porque la gente Claro. está como, podríamos decir, empujada por la inercia de lo que ve en la sociedad, llevada
y empujada a eso y no se puede despertar. Es decir, los que no se pueden despertar, yo de alguna manera entiendo con mucha compasión, lo digo, no se pueden despertar porque el problema es que no saben cómo despertar. Entonces, el problema no es me despierto o no me despierto, es que el no despierto no sabe cómo despertar. Y Ujú. la cuestión está ahí, dar unas metodologías, que es lo que yo particularmente encontré en la Kabbalah, de dar unas metodologías para despertar. Porque Para hay mucha gente que dice, bueno, estoy dormida, sé que estoy dormida, quiero despertar, sé que quiero despertar, ¿cómo hago? Entonces la gente se queda claro. ahí. No, no. Entonces, claro, hay que ser también responsables de tener que darles una metodología para ese despertar. Porque si no, el que está dormido no sabe cómo, él lo ignora. Sí. No es que los dormidos son dormidos malignos. Estoy dormido porque me gusta dormir. No, le faltan herramientas. Ahí Faltan está el punto. herramientas. Ahí está Y, el y ahí, punto. te, Y hay mucha y ahí, gente buscando y ahí herramientas. te hago una pregunta que me parece interesante que podamos desarrollar. Porque yo creo que en este juego donde hablamos de que del otro lado me ofrecen obstáculos, y si yo no estoy realmente con herramientas, el obstáculo va a ser un obstáculo. Ahora, quiero que ese obstáculo, yo creo que siempre va a los sentimientos, ¿no? A darme miedo, a darme incertidumbre, a darme intriga, a sacarme de foco. Desde la cábala, ¿cómo se trabaja en la parte sentimental? Mira, hay dos cuestiones que me parecen claves y es dividir las cuestiones emocionales del vacío. Porque, y ahí muchas veces se mezclan las cuestiones. Es decir, en el tema emocional hay que saber ponerse límites a sí mismo y límites a los demás, porque en general, y bueno, esto nos pasa porque somos también parte de la cultura latina, donde las emociones culturalmente están bastante desequilibradas. Entonces también el marco cultural en que nosotros vivimos hace que todavía tengamos que ponerle mucho freno a la canalización de la cuestión emocional. Ujú, ujú, Entonces, hay para mí dos niveles. Uno, si hay, yo diría como dudas existenciales en un nivel muy alto, o ujú, si realmente hay un problema de tipo emocional, porque son dos cosas muy diferentes. Un ujú, problema emocional se puede arreglar, un vacío existencial también se puede arreglar, pero los métodos de arreglo son diferentes a los anteriores. Ahora, con ujú, respecto a la cuestión emocional, tiene que ver con una fuerte autoestima, que si tú tienes una fuerte autoestima, las emociones no te van a barrer, por lo menos tan fácilmente. Es ujú, decir, si estás en tu centro. Entonces, todo esto lleva a cómo fortalecer la autoestima. claro. Porque si tú tienes una autoestima, no te digo baja, o por lo menos débil, el tema emocional va a desequilibrarte. La gente se desequilibra emocionalmente cuando su autoestima no es correcta y todavía le falta un fortalecimiento de la autoestima. ¿Cómo se fortalece la autoestima? Sería la segunda pregunta, Sí, ¿no? claro. El, el fortalecimiento de la autoestima es la autoprotección a través del símbolo de la madre, que no tiene que ver con la madre, por supuesto que tuvo una madre protectora muy bien, pero el que no tuvo ese tipo de madre protectora, nosotros en la Cábala decimos que la dimensión de la Binah hace de madre protectora en el sentido que me tengo que autoproteger Ujú, y tengo, cuando lo diga quizás, no sé, la gente que esté escuchando fuera del otro lado se puede un poco sorprender, ujú, pero tengo que en un punto insensibilizar la hipersensibilidad emocional. Es decir, ujú, tiene que actuar algo un poco más frío, si se quiere, no para ujú, bloquear y anular lo emocional, ni mucho menos, porque lo emocional es importante, no hay que anularlo, sino para tratar de proteger esas emociones que si se descontrolan hacen sufrir al sujeto, claro. hacen sufrir a la persona. Entonces, la pregunta es, ¿yo quiero o no sufrir? Bueno, no quiero sufrir. Bueno, si no quiero sufrir, tengo que las emociones, intentar controlarlas, intentar ponerle una capa de frialdad al asunto, Ujú, una capa de frialdad en el sentido de que no me arrastren a Romeo y Julieta, que por las emociones se suicidaron. Es claro. decir, las emociones no sabes hasta dónde te pueden llevar. Entonces, Ujú, ni Romeo ni Julieta. Eso es una locura. Desde el punto de vista de la Kabbalah estaban totalmente desequilibrados. claro. Porque una cosa es el amor y otra Ujú, cosa es el desequilibrio emocional. Entonces, el amor es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y el a ti mismo, si falla, es decir, si amas más al otro que a ti mismo, estás ante un problema. Es decir, el problema es que el desequilibrio emocional viene por no amarse a uno. Y por lo Claro. tanto, el amarse a uno es lo que te protege de quedar arrastrado por Ujú. una dependencia al amor a los demás. Bueno, a ver, yo creo que en todo, si lo podemos llamar juego, ¿no? Este juego de la vida, ¿no? Donde vos estás en un modo jugador y desde el otro lado te van a proponer otro juego y vas a ver vos hasta cuándo permitís que entren en tu juego, ¿no? Porque la decisión es de uno, digamos, nadie puede accionar en mi vida si yo no permito que el otro accione, ¿no? O Claro, sea, claro. en definitiva, la decisión final siempre la voy a tener yo. Y yo siento que esta parte sentimental y de las emociones si uno realmente las sostiene con un equilibrio y entendiendo que muchas veces esa emoción que me viene la traduzco como información, ¿no? Ujú. Podemos dar un montón de ejemplos, no sé, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a perder el trabajo, y vos te estás quedando con algo que no sucedió todavía y que quién sabe no sucede. Te metiste dentro de esa emoción, te generó un desequilibrio y quién sabe perdiste el trabajo porque te desenfocaste o te terminaste enfermando y en definitiva, ese desequilibrarse hace que yo me corra este juego. Y ahí Claro. se produce, creo que, una debilidad en este juego, Mario. ¿Sabés lo que pasa? También hay que entender que hay una realidad cosmogónica fuera de uno y tampoco uno, desde el punto de vista espiritual, puede ser el centro del universo en el sentido de que las cosas pasan independientemente del equilibrio o desequilibrio que uno tenga en principio. Es decir, te sacan del trabajo y probablemente en muchos casos no tiene nada que ver al que lo sacan del trabajo con que está desequilibrado para que lleguen a sacarlo del trabajo. Lo sacan del Ujú. trabajo por una decisión de la empresa. La cuestión es qué percepción voy a tener cuando me expulsan del trabajo, qué recursos voy a tener de confianza para buscar Ujú. otro trabajo, para reinventarme y entendiendo de que todo tiene un final, porque es algo curioso, tenemos una idea de eternidad en el trabajo, en el matrimonio, en la silla, en la mesa, y las cosas se rompen, las cosas terminan. Es como que nuestra mente nos pone en una zona de seguridad donde parece que las cosas van a estar ahí eternamente. Ni las cosas están eternamente, ni las relaciones son eternas, ni uno es eterno. Claro. Entonces, yo creo que lo primero que hay que sacarse es esa ilusión falsa de eternidad que tenemos en Ujú. que el trabajo va a ser hasta que me muera, el matrimonio va a ser hasta que me muera, la mesa va a ser hasta que me muera, nada va a Ujú. ser hasta que me muera y ni yo voy a ser eterno porque también me muero. Entonces, en definitiva, todo tiene un límite. Y esa conciencia de no comprender el límite hace que mucha gente sufra. Claro. Entonces, mucha gente dice, se terminó mi pareja, ¿cómo sufro? ¿Y por qué se terminó? Es decir, ¿por qué no valora lo que se aprendió durante esos 5 años, durante esos 10 años, durante esos 15 años? No, la gente sufre por el límite. Y murió. Claro. Y murió, claro, murió porque todos tenemos un límite. Entonces Ujú. sufrimos porque Ujú. murió, pero porque no entendemos el límite. Entonces, si entendiéramos el límite, cuando las cosas se rompen, cuando la gente se muere, cuando las relaciones se terminan, es parte de lo cosmogónico porque en esta realidad las cosas se terminan. Claro. Entonces, no hay una aceptación del límite y por lo tanto, como no hay una aceptación del límite, hay sufrimiento. El sufrimiento es básicamente la no aceptación del límite. Maravilloso. Me encantó esa frase. Me encantó. El Y sufrimiento es la no aceptación del límite. La gente sufre y dice, me dejó. Bueno, te dejó. Y sufro. ¿Por qué creías que iba a ser eterno? Es decir, se rompió la mesa. Bueno, se rompió el reloj de mi abuelo. Bueno, pero todo se termina. Es decir, todo se termina porque en el mundo de las formas, todas las formas se terminan. Entonces tenemos una falta de comprensión de la realidad. Es como que nuestra mente entra en una zona de seguridad donde está sufriendo en todo momento esa ignorancia del límite. Entonces en la cábala, una de las cuestiones que entrenamos a la gente en la cábala es que entiendan el tema de los límites. Que entiendan el tema de los límites y que cuando llega un límite hay una aceptación del límite. Bueno, pasó al otro plano, se terminó, ya pasó, ya llegó un límite, llegó a un límite su cuerpo, ujú. llegó un límite al vaso, llegó un límite a la mesa, llegó un límite a la relación, pero es que todo en la realidad se termina, hasta el sol, que puede durar 300.000 millones de años, Se no sé cuánto puede va, durar el se va a sol, apagar, claro, también se va a claro. apagar. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Si el sol se va a apagar, si un día la Tierra no va a tener vida, entonces estamos ante una situación mental
absurda por no reconocer el límite. Y vuelvo a repetirte, todo sufrimiento se produce porque no comprendemos los límites. Wow, potente, ¿eh? Potente. Y cada uno tendrá que observarse cómo está, ¿no? Con esos límites. Porque ya es el trabajo ahí súper personal, súper, súper. Eso es personal, todo el trabajo es personal. Uno Ujú. lo puede decir y puede quedar como eslogan y si la gente no lo experimenta, no va para ningún lado. Tenés que experimentarlo en tu realidad. Por ese motivo, con el paso de los años, tú ves la muerte de otros, ves las enfermedades de otros, hasta que te va a tocar le va a tocar a uno, ves el Ujú. límite de otros, ves las separaciones de la gente, ves que las flores se marchitan, ves que las hojas se caen y no te das cuenta que todo tiene un límite. Total, Pero es curioso. total. No me digas que no somos curiosos. Es como que negamos la realidad. Hay un punto donde nosotros negamos la realidad y a partir de negar la realidad sufrimos. Claro, Cuando claro. negamos Por la no aceptar. realidad sufrís. Cuando negás la realidad sufrís. Si no la negás, si aceptás la realidad tal cual es lo mismo que yo niegue la ley de la gravedad. Entonces me levanto a la mañana y siempre está operando la ley de la gravedad. Y digo, qué mal, yo querría flotar. Estoy en contra de la ley de la gravedad. Vos podés estar Claro. en contra de la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad va a seguir actuando. Absolutamente. Entonces, Absolutamente. la Y ley si de no, la gravedad, probalo. la ley de la gravedad no te va a preguntar, la ley de la gravedad no te va a preguntar, a ver, Marcelo, ¿querés estar o no dentro de la ley de la gravedad? Asomate al balcón y fíjate a ver qué Pero pasa. Si vos la a lo que podés. voy es cómo la gente no entiende Claro. la cuestión del límite, cómo no No. entendemos que las Sí. cosas se terminan, que hay un final para todo. Hay madres y padres que cuando su hijo se va de casa es como el final de la existencia. Es como el Claro. final de la existencia. Hay mucha gente que tiene un sufrimiento aterrador cuando los hijos se van de la casa. ¿Pero qué pensó? ¿Que su Claro. hijo iba a estar eternamente al lado suyo? Es decir, Claro. no sé qué pensó. ¿No pensó en algún momento que su hijo iba a dejar la casa? No lo pensó. Entonces, bueno, el síndrome del nido vacío. ¿Qué es el nido vacío? La incomprensión mental de los padres de creer que su hijo no se va a ir más de la casa. Pero eso es una cosa de locos. ¿Cómo no se va a ir más de la casa? Entonces, tú usas un zapato 10 años, después se arruina, 5 años, después se arruina. Entonces, un día lo tienes que tirar. Y bueno, y uno se pone muy mal. El zapato que me acompañó tantos años, me pongo a llorar al lado del zapato. Ujú. Hago el duelo por el zapato. ¿Qué creía? ¿Que el zapato Sí, no tenía un final? claro. Porque hay un apego emocional a creer que el Totalmente. objeto no tiene final. Vuelvo a insistirte que estamos ante un problema de la ignorancia de los límites. Que cuando nosotros en Cábala nos entrenamos a comprender los límites, dejamos de sufrir. Ahora, yo siento algo que me gusta, ¿no? Yo siempre hablo de esto de poder llevar un poco las palabras en positivo, ¿no? Pero todo final tiene un comienzo después. Todo final tiene Claro una que sí. transformación, Sí, ¿no? Es morir a pero, algo para renacer, sí, pero ¿no? el comienzo es un comienzo de una forma totalmente diferente. Es decir, Claro. por supuesto vos te podés mudar a una casa mejor, pero a la Ujú. casa anterior, que era más pequeña, que pasaste tus años ahí, tendrás una Ujú. añoranza de la casa Claro. anterior frente a la casa mayor. ¿Y cómo puede ser? Te vas a convencer a decir, bueno, pero en la casa nueva estoy mejor que en la anterior, tendría que estar más feliz. ¿Por qué se produce la añoranza de la casa anterior, aunque sea una choza? ¿Por qué se produce eso? Porque uno no quiere morir a la forma anterior. Es difícil el nacimiento, es un parto, el niño llora. Sí, Todos los sí, niños sí. cuando salen lloran porque cambian de estado. Es decir, Claro. imagínate, estás adentro de la panza de tu madre. Ujú. Porque vamos a analizar qué es el nacimiento, porque el nacimiento queda lindo, pero vamos a entender qué es un nacimiento. En el Ujú. nacimiento no tenías que comer, no tenías que respirar, todo venía por el cordón umbilical. Sí. Y cuando se cortó el cordón umbilical, tenés que aprender en un segundo a respirar, en un segundo a comer. El Ujú. nacimiento es terrible, el nacimiento. El nacimiento no Claro. es un nuevo nacimiento y nosotros lo hablamos como algo, No, no, qué no. bonito. Al contrario, dice la Cábala, la muerte es más feliz que el nacimiento. Mira vos. Porque sí, en la Cábala la muerte, es decir, en la Cábala hay una frase que dice, en el cementerio hay que festejar. Y cuando nace el individuo,
es como, Dios mío, pobre lo que le espera, digamos. Es como, porque tiene que enfrentarse ahora a todo lo que le viene. Pero el cambio de forma que se produce en el momento del nacimiento es un cambio a una muerte mucho más fuerte que la muerte física. Porque Qué maravilla. la muerte física dejas un cuerpo. Sí, Y el nacimiento, densificado, claro. claro, pero el Tomás un nacimiento cuerpo, claro. tomás el Tomás el cuerpo. cuerpo, claro. En el nacimiento tomas el Claro. cuerpo, entonces en el nacimiento el alma está otra vez, está como aprisionada en el cuerpo, por eso dice, feliz el día de tu muerte y no el de tu nacimiento, dicen Claro, los qué sabios de la Cábala. maravilla. Que dicen, Claro. te liberaste del cuerpo, estás flotando por ahí, feliz de la vida, y después cuando te meten en el nacimiento, dices, Dios mío, otra vez, fiebre, otra vez todos los problemas corporales, es decir, otra vez las limitaciones. Otra vez Ujú. el Total, sufrimiento del límite. Estás ante el sufrimiento del límite otra vez. Otra vez tengo que totalmente. aceptar el límite. Si to- yo flotaba del otro lado. Totalmente. Ahora, ¿cómo se hace para que esta vida sea más sutil? ¿No? Ahí está un poco la Bueno, estrategia. ¿Cómo hago para que no pese ahora, tanto esta vida, ¿no? este, Porque en realidad vinimos a disfrutar la vida, a tener experiencias, manifestaciones. ¿Cómo hago para que esto no sea realmente una carga tan pesada? a mi modo de ver, es la destrucción de la cosmética. Es decir, la destrucción de la cosmética tiene que ver con la destrucción de una imagen imperecedera que tú puedes mantener. Es decir, hay un desgaste de las formas, ¿ok? Y ese desgaste de las formas hay que ir a acompañarlo dignamente hasta el final. Y mientras tanto, de que la energía se vaya revelando a través de esa forma. Al final, nosotros cuidamos el cuerpo para que la energía se pueda manifestar. No es que cuidamos el cuerpo Ujú, al servicio del cuerpo ídolo. ujú, Entonces, yo creo que hay que hacer una renuncia a la cosmética imaginaria, que fíjate, ¿no? Lo que es la cosmetología, ¿no? La cosmetología es una industria basada en la ujú. imagen. Claro, Y fíjate cuánto factura, ¿no? Es total. decir, lo que factura la Ujú, imagen. ujú, Fíjate lo que ujú. factura la imagen. Entonces, Total. a mi modo de ver, tiene que haber una introversión para entender realmente mejor cuál es nuestra energía interior y no comernos la imagen exterior. Yo creo que ahí hay un gran trabajo, como tú dices, el alma tiene que hacer un trabajo de que esa materia sirva a los fines del aumento de nivel de conciencia. Ujú, Lo que pasa es que como vivimos con cuerpo en el mundo material, también tenemos simultáneamente las necesidades del mundo material, que no podemos renunciar. claro. Entonces, claro, no es un vivir una doble vida, pero en cierto modo hay que hacer un ping-pong de oscilación donde en ese desarrollo en el campo de la materia tienes que extraer qué enseñanzas te está dando el espíritu. Porque si entiendes que la materia es la encarnación del espíritu, Ujú, quiere decir que la materia te tiene que estar dando, aunque tú no lo puedas ver, alguna enseñanza. total. Y dependerá de cada uno cuánto pese esa enseñanza, ¿no? Y ahí es la apertura que tú tienes a captar esa enseñanza que te está dando la materia. No rechazar la materia, porque claro, si rechazas la materia, estás rechazando la enseñanza, estás rechazando la revelación de la información. Ujú, Entonces, yo ujú. no voy a rechazar la revelación de la información, porque al final es la materia mi único vehículo donde puedo yo manifestar la información. Totalmente, Entonces, totalmente. no puedo denigrar la materia si es mi vehículo de información. Lo que tengo que es desencriptar Ujú, en el ámbito de la materia qué tipo de enseñanza está oculta ujú. detrás de la materia. Eso se Ok, llama, desde el punto de vista de la Cábala, romper las clipot, romper las cáscaras. ok, Romper las ok. cáscaras es, la materia me está velando algo, yo creo que la materia es la imagen y no es la Ujú, imagen. Rompo la cáscara para entrar en la luz y extraer el aprendizaje. Si yo permanentemente de la materia extraigo el aprendizaje, estoy haciendo un proceso de sacralización de la materia, que siempre fue sacra, porque siempre estuvo al servicio de la energía. ujú. Simplemente que no nos dimos cuenta que era sacra por la fuerza inercial de vivir en la materia. Es decir, estábamos ignorantes de que la energía que estaba oculta era lo importante y creímos que, arrastrados por la materia, no entendíamos bien de qué se trataba esa energía oculta. Ok, Entonces, el esfuerzo que hay que hacer
es en entender la materia no en sí misma, sino la materia al servicio de qué está. Es decir, en definitiva, hay una palabra que es bueno, muy trillada, ¿no? Que es lo que se llama trascendencia. Al final, ¿qué es trascender? Trascender es saber una función más allá del objeto. Lo que el objeto y el sujeto y la realidad material te están dando como información encriptada, como enseñanza Ujú, encriptada. ujú. Aprender a ser un buen lector de entre líneas, ¿no? Leer entre líneas a veces y poder extraer realmente lo importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos, en la información que nos llega, tenemos solo un núcleo que realmente es ahí donde yo me tengo que enfocar. El resto es discernir y sacarlo, ¿no? Para que sea Mira, más limpio el camino. hay un cabalista, bueno, varios en la tradición de la Cabalá que analizaron el tema de la información que traen las letras hebreas, hasta que un cabalista dijo que la información más importante de las letras hebreas no es el negro de las letras, sino el blanco que está entre ellas. Muy Y bueno. que, y que las letras hebreas no es que traen por sí mismas información, que ya traen, sino que son excusas para ver la luz que hay entre las letras. Qué bueno. Me encantó. Qué bueno. Qué bueno. Excelente. Esa Me dejó pensando, ¿eh? información que hay Me en la dejó luz, pensando, ¿eh? es decir, lo negro de la letra no es que te está dando información, sino que lo que te está dando información es el contorno que marca la luz, porque la está limitando. Entonces la información no está en la letra, está afuera. Está en lo que trasciende la letra, la luz que podés ver gracias a la letra negra, no a la letra misma. Qué Eso tiene una maravilla. No, profundidad. es maravilloso porque ahí es donde realmente estás a observar realmente a dónde tenés que hacer foco, ¿no? Claro, Porque de esto se trata. ¿Dónde claro, hago foco? pero la gente hace foco en la letra negra. Claro. O sea que Claro, porque la oscuridad no trae. está leyendo, no está leyendo entre líneas, no está No, tomando porque realmente lo no, importante. porque no entiende que la letra negra es excusa para ver la luz. Qué bueno, Y se queda solo en la oscuridad. La oscuridad es solamente para ver la luz. qué maravilla. Entonces, entonces solamente se queda en la oscuridad. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Imagina que tenés una pared muy blanca, toda tu casa tiene una pared blanca muy grande. Sí, Y yo te pongo un punto negro. ¿Tú wow. dónde te vas a acercar? Absolutamente, Te vas a acercar al absolutamente. punta negra, porque la oscuridad trae, te estás perdiendo la luz. ¿Qué te pasa si te pones una camisa blanca y te manchás un milímetro? Perdón, perdón. Es ins- Y después viene el otro análisis, que como ves el punto negro, te vas acercando al punto negro. ¿Y qué pasa Sí, mientras te acercas al punto negro? Que el punto negro se agranda. por supuesto. Cuanto más cerca, más Cuidado, grande. cuidado, Dejás hasta de que ver la llegás. pared blanca. Dejás de ver Claro, la no, pared no, blanca. no, pero llega un punto que estás tan cerca del punto negro que ves todo negro Todo negro, y por supuesto. dejaste de ver la pared blanca. Qué maravilla. Excelente, excelente. Entonces, a Cuidado con ver, eso, cuidado con eso. Por eso el punto negro es la excusa para ver la luz. No es que te vas acercando al punto negro para ir perdiendo la luz. Y por eso hay muchas vidas que totalmente pesimistas, porque solo se enfocan en el punto negro. por Es decir, supuesto, hay una persona que tú conoces, en vez de venirle los 99% de virtudes, te enfocas en el desequilibrio que tiene, en el punto total, negro. total. La luz que tiene esta persona en el 99% no la ves. Qué Empezás a buscarle el maravilla. desequilibrio que tiene buscando el punto negro, hasta que llega un momento que te acercas a esa persona tanto por el punto negro que todas las virtudes que tiene esta persona quedan anuladas, porque te estás enfocando solo en su Qué desequilibrio. maravilla, María. Me encanta, me encanta. Mira, yo hay algo que siempre tomé de vos, en uno de los vivos, que siempre cuando puedo y surge lo digo, que vos me enseñaste a decir la luz y la luz oscura. Para mí eso es maravilloso ese concepto. Es Qué bueno, y maravilloso. yo no voy a contar que vos me vas a enseñar a planchar algún día. Que no lo vamos a contar esto porque es un gran secreto. Este es un secreto de la materia. Es Marcelo Cosentino en la materia. Y hay que decirle a la gente que te ve que sepan que hay un Cosentino que baja la materia muy bien. El que quiera que le planche la camisa, que me escriba por privado. Bueno, bueno, pero eso ya tiene un costo, ¿eh? Eso ya tiene un precio. Gracias, Marcelo, gracias por No, todo, de Mario verdad. querido, Con vos no, siempre es no, un placer enorme. no, hermoso
y queda, yo siempre digo, queda mucho fuera de bromas para ver, para rever, para analizar, porque este concepto es muy profundo y va a depender de cada uno, ¿no? Estos son, Así digo, es, estos así es. encuentros que uno tiene que ir reviendo para que cada vez se internalice más esto, ¿no? Por eso digo, estos conceptos hay que profundizarlos, hay que internalizarlos, hay que practicarlos, hay que ir cambiando la mirada para que estos conceptos realmente nos hagan bien. Porque de Sí, eso se trata. absolutamente. Cuando vos cambiás estos conceptos, empiezas a cambiar tu percepción de la realidad hacia algo positivo, pero no un positivo teórico, sino que vas cambiando una percepción interior real, ¿no? Ujú, total. Mario, Gracias, Marcelo, gracias. Como siempre, gracias. es un honor Un placer compartir con vos. enorme. Y bueno, gracias a todas las personas que estuvieron. Muchas, muchas gracias. Ahora te pongo como colaborador para que en los dos perfiles. Y gracias a todos los que estuvieron. Un ¿Eh? abrazo enorme. Gracias, Gracias. Marcelo. Cuídate mucho. A vos. Hasta luego. Lindo día. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, Hasta chao. ahora. Hasta ahora.